Ya teniendo claro cómo se representa un vector cartesianamente y cómo a partir de su representación cartesiana determinamos su módulo y dirección, vamos a pasar ahora a sumar y restar vectores, ¿listo? A cómo se restan y a cómo se suman los vectores. Vamos con este primer ejemplo. Nos dice, hallar el vector resultante de vector A más vector B, ¿sí? Y determinar su módulo y dirección. Vamos a ir paso a paso. Primero, tenemos en este plano cartesiano representados dos vectores, el vector A y el vector B. El mismo ejercicio ya nos dio su representación cartesiana, ¿listo? Ya nos dio su representación cartesiana, así que por esa parte no tenemos que preocuparnos. Lo primero que nos pide es el vector resultante de A más B. ¿A qué se refiere con eso? Cada vez que nosotros hagamos una operación o operaciones entre vectores, nos va a determinar o nos va a resultar un vector que se le llama vector resultante. ¿Listo? Por lo general se le llama así, pero se le puede determinar como otro vector totalmente nuevo. ¿Listo? Ya sea el vector resultante o, por decirlo de alguna manera, del vector A más el vector B va a salir un vector C. Podría ser. ¿Listo? Pero por lo general se le llama vector resultante. La segunda parte del ejercicio nos dice y determinar su módulo y dirección. ¿Módulo y dirección de quién? De el vector resultante. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la suma de estos dos vectores va a salir otro vector. Y que a ese otro vector se le tiene que hallar el módulo y la dirección. Entonces empecemos primero sumando los vectores. ¿Listo? Aquí tengo ya el vector A, 2 en X, 3 en Y, y el vector B, 4 en X, 1 en Y. ¿Cómo se suman los vectores? Hablando cartesianamente. Muy sencillo. Lo único que hay que hacer es sumar los componentes en X y sumar los componentes en Y independientemente. ¿Sí? Independientemente. ¿A qué me refiero? A que la suma de las X va a ser independiente a la suma de las Y. ¿Listo? Es muy sencillo. Vamos a empezar colocándolo a este lado. Entonces primero vamos a empezar a sumar sus componentes en X. ¿Sí? Sus componentes en X. ¿Cuáles serán sus componentes en X? El vector A va a ser el 2 y el vector B va a ser el 4. Entonces esos dos numeritos son los que vamos a poner acá. ¿Por qué pongo el punto y coma? Vuelvo y digo porque esto me representa la suma, ¿listo?, de las X y independientemente van a ser las sumas de las Y. ¿Cuáles son los componentes en Y? 3 para el vector A y 1 para el vector B. Así que eso es lo que lo colocamos acá. Y listo, no es más. Simplemente es sumar esos valores y dicha suma nos va a dar un vector que lo llamamos nosotros vector resultante, ¿no? Yo lo coloco como R para representar que es un vector resultante, pero vuelvo y digo, ustedes le pueden colocar otra letra, obviamente que no sea A y B, para representar que es un nuevo vector. Entonces, componente en X, 2 más 4, ya sabemos que nos da 6, ¿listo? Y componente en Y, 3 más 1, nos da 4. Ahora, ya tenemos dicho vector, ¿listo? Ya tenemos dicho vector. Sigue siendo representado cartesianamente. ¿Listo? Estando cartesianamente. Vamos con la segunda parte del ejercicio. Determinar su módulo y dirección. En el video anterior habíamos visto que hay unas fórmulas, digámoslo así, para poder calcular a partir de la representación cartesiana su módulo y la dirección. Entonces vamos a empezar con el módulo y luego hacemos la dirección. Para los que no se acuerdan o no saben cómo es la fórmula, les recomiendo que vean el video anterior donde explico paso a paso cómo es la fórmula. Pero entonces vamos a identificar primero en este ejercicio y explicarlo puntualmente. Para hallar el módulo del vector no es más que la raíz cuadrada, ¿listo?, del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. ¿Cuál es el componente en X? 6. Componente en Y, 4. Ambos componentes se elevan al cuadrado, se suman y luego se le saca su raíz cuadrada. ¿Listo?
Haciendo esta operación, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado nos da 2 raíz de 13. ¿Listo? A mí me gusta dejar el número así, tal cual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con este número ya me abarcaría absolutamente todos los decimales que contiene dicho número. ¿Listo? Si yo lo quiero representar en parte entera y parte decimal, nos quedaría aproximadamente 7,21. ¿Listo? 7,21, pero nos haría falta muchos más decimales. Recuerden que cuando nosotros quitamos decimales, básicamente estamos quitando información. Y eso, por lo menos en física, es de vital importancia que toda información esté representada, ya sea en un número, ¿listo? O en una variable. Entonces a mí me gusta dejar esta representación tal cual, ¿listo? Pero si ustedes quieren, pueden determinar en sus calculadoras cuánto es 2 raíz de 13. Y como les digo, aproximadamente les va a dar 7,21, más o menos, ¿listo? Por el momento dejémoslo ahí. Ese sería mi módulo de mi vector resultante. Vamos ahora a hallar la dirección. ¿Cómo representamos la dirección de un vector? Muy sencillo, ¿no? Tangente a la inversa del componente de y sobre el componente en x. ¿Listo? Componente y sobre el componente x. Tangente a la inversa, en este caso de 4 sobre 6 o 4 dividido 6, que es exactamente lo mismo. Recordemos que la calculadora tiene que estar en grados para poder representar dicho valor correctamente, y haciendo esta operación nos quedaría el siguiente resultado. Nos dio 33,69 grados. ¿Listo? Entonces esta sería la dirección de el vector resultante. Vamos a hacer un paso más, que aunque no lo pidan aquí, pues es importante que sepamos cómo hacerlo. Vamos a representar este vector resultante en el mismo plano cartesiano. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Ya sabemos que el vector resultante pues fue la suma del vector A más el vector B. ¿Listo? Entonces, ¿dónde empezamos? Aquí en el origen. ¿Listo? Empecemos ahí en el origen. Nos dice que recorramos 6 unidades en X y 4 unidades en Y. Entonces, a partir del origen vamos a contar 6X, ¿listo? Primero 6X y luego 4Y. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Aquí estaría nuestro 6 en el componente X. Y ahora vamos 4 en Y. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces aquí estaría la cabeza del vector. Y desde el origen, o el origen donde nosotros empezamos a contar, sería la cola del vector. Entonces vamos a trazar dicho vector. Y listo. Ya representé mi vector resultante. Este vector que acabamos de dibujar es la suma, ¿sí?, entre el componente A, o el vector A, perdón, y el vector B. Miremos este segundo ejercicio. Nos dice que hallemos el vector resultante de A menos B. ¿Listo? El vector resultante de A menos B, y que lo grafiquemos, obviamente, en el plano cartesiano. Aquí hay algo que sí les quiero aclarar, y es que es muy importante que ustedes respeten el orden de la resta, ¿sí? Aquí estamos diciendo que a A le vamos a restar B, ¿sí? Ojo, no es lo mismo aquí a restarle B que a B restarle A, ¿sí? Poniéndolo con números, no es lo mismo decir 2 menos 1 que 1 menos 2, ¿sí? En la resta sí tenemos que respetar el orden, debido a que no es conmutativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la resta de los vectores? Es muy similar a la suma. ¿Listo? Se hace la resta de los vectores, o de los componentes de los vectores en X y los componentes de los vectores en Y independientemente. Muy parecido más bien a la suma, solo que aquí sí tenemos que respetar, tenemos que tener cuidado el orden. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el orden? Primero va el componente de A y luego el componente de B. Vamos primero con los componentes en X. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes en X?
4 para A y 2 para B. Entonces lo colocamos acá. Y ahora vamos con los componentes en Y. Aquí sería 1 en A, ¿listo? 1 en A. Y acá, y creo que me equivoqué un poco, aquí no es 4 sino menos 4, vamos a cambiarlo. Listo, ya está bien. Entonces, vuelvo y digo, ¿no? ¿Cuáles serían los componentes en Y? 1 en A y menos 4 en B. Ojo con esa parte, ojo con esta parte. Primero vamos a colocar el 1. Ahora el componente B nos dice que es menos 4. Menos 4, ¿sí? Este menos es de la operación que vamos a hacer, que sabemos que es una resta. Y vamos a restarle, ¿qué? Un menos 4, ¿sí? Entonces aquí lo que tendríamos es una operación de signos. ¿Listo? Muy importante no confundir este menos con este menos, ¿sí? O porque ese menos está aquí, entonces no ponerle el menos al 4 porque está mal. ¿Listo? Ojo con esa parte. Vamos a hacer la operación acá abajo. Primero, componente en X. 4 menos 2 nos da 2, ¿no? Sencillo. Y ahora, este 1 menos 4. ¿Qué pasa acá? Se efectúa una operación de signos, ¿sí? Entonces menos por menos nos da más. Esto nos da más. Entonces en realidad este 1 y este 4 que se están haciendo, están sumando. ¿Listo? Están sumando. Entonces vamos a volver a recapitular. 4 menos 2, 2. Y 1 más 4 nos da 5. Entonces el par ordenado del vector resultante sería 2 en X, 5 en Y. Y listo. De esta forma obtendríamos el vector resultante de A menos B. Vamos con el segundo apartado o con la continuación del ejercicio que nos dice graficarlo, ¿sí? Entonces vamos a graficar este vector resultante. Nos dice primero 2 en X. Partimos desde el origen, ¿sí? Y vamos 2 en X, 1, 2, ¿cierto? Y 5 positivo en Y. Entonces subimos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría la cabeza del vector y desde el punto de origen estaría la cola del vector. Y listo, aquí estaría ya representado, graficado en el plano cartesiano nuestro vector resultante. De esta forma nosotros realizamos sumas y restas entre vectores. Otra cosa a aclarar es que no siempre la suma o la resta de vectores van a ser solo entre dos vectores, ¿sí? Sino que se pueden restar muchos más vectores, 3, 4, 5 vectores, y también se pueden combinar ambas operaciones, ¿sí? Un ejemplo, que yo a este vector A le reste el vector B, pero le sume un vector C, ¿sí? Entonces también en esa operación pueden estar comprendidas, o en operaciones entre vectores pueden estar comprendidas tanto sumas como restas al mismo tiempo.